Ok, estamos y vamos a esperar a que vayan conectándose poco a poco. Mientras tanto, en lo que dan las 7 en punto, termino mi cafecito. Hay una mosquita que está terrible. Muy bien. Muy bien, ya estamos en nuestro estudio de El Tabernáculo. Estamos a punto de dar las 7, en este momento están dando las 7 en punto, así es que es tiempo de que nos conectemos con el Señor, pidámosle para que también nos abra el entendimiento y que podamos aprender de su palabra. Bendito Dios, gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas, bendícenos, cuídanos y permite, bendito Padre, que podamos entender y comprender lo que tú quieres enseñarnos en esta tarde. Sabemos, bendito Dios, que es a veces complicado toda la simbología y la tipología que se encuentra en ese tabernáculo que mandaste a hacer a Moisés. Así que, bendito Dios, ayúdanos a entenderlo. Te lo suplicamos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, y estudiando precisamente en el tabernáculo, lo que podemos empezar a entender es que ese tabernáculo fue lo que el Señor le mandó a Moisés a que erigiera. Dice, vas a levantar una tienda donde va a haber un lugar especial donde yo me voy a reunir con ustedes. Porque siempre ha sido ese el propósito de Dios. Por eso dice en Éxodo 25:8, y harán un santuario para mí. Y ese es un santuario porque evidentemente quienes tenían que llenar ese lugar, pues eran el pueblo de Dios. El pueblo de Dios tenía que entrar a reunirse con Dios. Así que es bien importante este tema porque resulta que eso tiene su significado muy importante para nuestros tiempos, para la iglesia misma. Así es que lo que podemos ver es que esa era una tienda y era una construcción que se había hecho con madera y con telas para hacer este lugar que sería el lugar donde Dios se reuniría. Así que podríamos ver ahí cómo el lugar completo, que pueden notar aquí, este lugar tenía un patio que se llama el atrio, donde estaba el altar del holocausto y una fuente o un lavacro donde podían lavarse los sacerdotes para poder entrar en el lugar santo, porque nada sucio puede entrar en ese lugar. Así es que ese lugar era muy sagrado, era muy importante, inclusive al lugar santísimo nadie podía entrar a ese lugar excepto el sumo sacerdote, y eso una vez al año, para hacer expiación por los pecados del pueblo. Así que todo este asunto que Dios le mandó a Moisés a hacer era para mostrar grandes verdades más adelante. Así que comenzamos primero viendo el tabernáculo de reunión, lo que era, cómo fue que esto se lo expone a Moisés, y después cómo le dice, vas a juntar ofrendas del pueblo que van a ser voluntarias, ofrendas que vamos a requerir para poder hacer este tabernáculo de reunión. El pueblo, por cierto, fue sumamente generoso, tan generoso que el Señor le tuvo que decir, oye, ya, diles que paren. Y a veces pienso, pues igualito a nosotros, ¿verdad? Así como somos también para compartir, también para todos los proyectos que Dios tiene para con nosotros, para con su iglesia, para con cada una de las personas que se involucran con Dios en alguna forma. Así que comenzamos en la semana pasada viendo lo que era el arca del pacto, que era el corazón
de lo que era este tabernáculo, el corazón, el centro, que era precisamente lo que representaba a Dios mismo, representaba al Señor Jesucristo totalmente, y podíamos vernos representados hasta nosotros, aunque nosotros estábamos representados como su creación en esa tapa del arca que era el propiciatorio, que era algo que era necesario para cubrir nuestros pecados. Un propiciatorio que tenía que estar salpicado de la sangre de un cordero inocente, de una víctima inocente. Esa sangre evitaba que el Padre pudiera ver que su ley había sido totalmente quebrantada. Así que esto es lo que Dios hace. Lo único que puede impedir que podamos tener una relación personal con Dios es precisamente el pecado. Así es que es muy importante que entendamos que lo que Dios quiere hacer con esta cuestión es allanar el problema del pecado para poder reunirse con su pueblo, con su amado pueblo. Porque realmente eso es lo que Dios muestra. Nos muestra su naturaleza, nos muestra su justicia, pero también nos muestra su amor. Así es que en esta ocasión ya salimos del lugar santísimo, de ese lugar donde estaba el arca, porque era lo único que había en el arca, y salimos ahora hacia el lugar santo, donde está y comienza la revelación de Dios por la mesa de los panes de la proposición. Y esto es bien importante porque es lo que lógicamente, en la lógica de Dios, es lo que seguía. Y es que si el hombre podía tener una reunión en el lugar santísimo, para tener reunión también los hombres unos con otros, esta mesa de los panes de la proposición es precisamente lo que nos muestra lo que el Señor quería para con nosotros, para con su iglesia, para con todos aquellos que creen, o sea, los que se pueden considerar su pueblo, el pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios necesita tener comunión, necesitamos tener una común unión, que eso es lo que significa. Pero miren qué maravilla, es verdaderamente una maravilla entender lo que el Señor quería decirnos a través de todos estos útiles, de todos estos muebles que había en el lugar santo, en el tabernáculo. Y miren lo maravilloso. Les voy a poner esta película para que puedan verla, pero la voy a poner en toda la pantalla para que la puedan ver. ¿De acuerdo? Así es que creo que aquí podría compartir la pantalla. Sí, sí, y voy a compartir aquí esto de aquí así. Y voy a poner que sí se comparta y vamos a hacerlo así. Muy bien, vamos a escucharlo. Harás una mesa de madera de acacia de 88 centímetros de largo por 44 de ancho y 66 de alto. Cúbrela de oro puro y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor de 8 centímetros de anchura y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. Y le harás 4 anillos de oro y los pondrás en las 4 esquinas de las patas. Estos anillos servirán de soporte de las varas que llevan la mesa. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Harás también de oro fino sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones con que se libará. Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Muy bien, esto es algo importante que debemos de entender. Todo eso que acabamos de ver y hemos notado desde un principio que este tabernáculo es figura y sombra de las cosas celestiales. Así que vean qué importante es, a ver, voy a poner aquí esto, ¿cómo lo hago aquí? Esto aquí. Ahí está.
qué importante es que todos podamos notar que todo era figura y sombra de algo que vamos a recibir y que vamos a poder percibir de una manera maravillosa a través de las cosas celestiales. O sea, en aquel entonces esa tienda, ese tabernáculo, esa mesa, esa arca y todo lo que existía en ese lugar era una figura o sombra de lo que son las cosas celestiales. Quiero decirles que las cosas celestiales, un cristiano las empieza a disfrutar y se empiezan a cumplir muchas de esas figuras desde el día de hoy, porque desde el momento en que el Señor te da vida, dice que juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Así es que un lugar celestial no es un lugar como tú te puedes imaginar un lugar. Es difícil comprender que sea un lugar que no tiene, ahora sí que manera de compararse con algo que tú puedas conocer ahora. Lo que el Señor nos deja ver, que ese lugar donde había una comunión con Dios es como en el cielo. En el cielo también existe ese lugar santísimo, ese lugar santo. Todas esas cosas nos muestran a Dios y lo que en el cielo hay, pero obviamente nos lo tiene que mostrar con cosas que podemos entender. Y hay mucho que entenderle a estas cuestiones. Por eso los estudiosos de la Biblia se han puesto a poder acomodar las cosas para que podamos entender un poquito mejor. Y esto es algo que es importante entender. La mesa, por ejemplo, la mesa de los panes, es un tipo de Cristo. ¿Por qué decimos que es un tipo de Cristo? Bueno, pues en primer lugar entendamos lo que significa un tipo. Un tipo es una sombra que proyecta una verdad de la historia, del Antiguo Testamento, porque estamos hablando de Biblia. Un tipo en la Biblia es una sombra que proyecta una verdad de la historia del Antiguo Testamento a la realidad o cumplimiento. Eso sería el antitipo en la revelación del Nuevo Testamento. ¿Qué quiere decir? Que nos va a mostrar cosas que van a aparecer cuando se empiezan a cumplir las profecías, cuando se empieza a cumplir o que viene el Señor Jesucristo y se empieza a cumplir lo que el Señor nos mostró en el tabernáculo, se empieza a cumplir en la vida misma y en la obra misma del Señor Jesucristo. Eso quiere decir que una tipología es el estudio de los tipos y comprende términos como un ejemplo. Quiere decir que un tipo puede ser un ejemplo, como podemos ver precisamente ahí en 1 Corintios 10, del 4 al 6. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Una bebida espiritual, por supuesto, pues no significa que te vas a echar una chela o que te vas a echar un licuado o que te vas, etcétera, etcétera. Una bebida espiritual evidentemente tiene que ser algo espiritual, no físico, porque bebían, fíjense, de la roca espiritual. ¿Hay una roca espiritual? Sí, una roca que lo seguía. Y la roca era Cristo. Quiere decir que Moisés, cuando golpeaba la roca daba agua, porque era una queja completa del pueblo, que ahora qué van a beber. ¿Qué hay de beber ahora? Pues Moisés tenía que golpear la roca y la roca, de ella salía esa agua que se necesitaba. La roca era física, era una piedra, una vil piedra que deja de ser vil desde el momento en el que el Señor la utiliza para poder ser el manantial de agua. Ahora, eso es un tipo, esa roca espiritual es un tipo. El antitipo es Jesucristo, el que nos sostiene. Así que
pero de los más de ellos, dice el versículo 5, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Pero escuchen, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. En pocas palabras, este ejemplo de la roca espiritual y que la roca era Jesucristo es un ejemplo para que nosotros nos demos cuenta de que podemos y que sabemos que Dios tiene cuidado de su pueblo. Así que también un tipo es un término como, por ejemplo, sombra. Es una sombra de lo que había de venir. Y fíjense en lo que dice este versículo en Colosenses 2, 16 al 17. Dice, por tanto, nadie los juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo esto, todas estas fiestas judías, todas estas cosas que el Señor hacía, toda esta comida o bebida o fiestas o días de reposo, todo eso es sombra de lo que había de venir. Sombra de lo que había de venir. Dice, pero el cuerpo es de Cristo. En pocas palabras, la realidad de todo eso es Jesucristo. Eso solamente es una sombra. Por eso no es posible ni debemos de poner nuestros ojos en la sombra solamente, sino en lo que esa sombra apunta. Así es que es bien importante entender esa tipología. Otro término que se utiliza también es como figura, una figura, algo que tiene esa forma, que tiene esa manera de entenderse. Miren en este versículo de Hebreos 9, 24 y 25 y usa esa palabra. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. Quiere decir que ese santuario hecho de mano es figura del antitipo, que es el verdadero. ¿Cuál es el verdadero? Fíjense, el tipo es el santuario. El antitipo dice, sino en el cielo mismo. El tipo, el santuario hecho de mano. El antitipo es precisamente el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Bien, todo esto nos va a ir mostrando que estas palabras son importantes entenderlas porque también muchos estudiosos o muchos que quieren pasarse de vivos a veces empiezan a espiritualizar palabra por palabra y empezar a forzar significados que la Biblia no les da una claridad. La Biblia es muy clara cuando presenta un tipo o una figura o una palabra de estas, una sombra o lo que sea, lo muestra con claridad. ¿Qué es lo que tienes que entender para que no haya especulación? En la Biblia no existe ni puede haber eso. Especulación no puede haberlo. Así que otro término es, por ejemplo, una señal. Estas cosas muchas veces eran para señalar. ¿Para qué sirve una señal? Sino para que tú sepas si vas para acá o vas para allá. Si no hay una señal, a veces es difícil qué rumbo tienes que tomar, sobre todo cuando llegas a una encrucijada. Así que no sabes si irte a la derecha, no sabes si irte a la izquierda, pero el Señor muchas veces utiliza lo que Él nos quiere decir como una señal que nos va a mostrar lo que viene. Así que es bien interesante. Miren, como en Mateo 12, 39 y 40, podemos ver estas señales. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal. Pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Quiero que entiendan que todas estas cosas no se dicen porque es una ocurrencia, sino que Dios utiliza estas señales, estos hechos, estas personas, para que podamos aprender algo de su doctrina con una plena certeza. Muy bien.
Así que escuchen muy bien, dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. 3 días y 3 noches. ¿De qué está hablando? Que esa señal es la única que se le iba a dar a los judíos. Van a tener que darse cuenta que Cristo es el único que dijo, destruyan este templo y yo en 3 días lo restauraré. Dijeron, estás pero bien loco, estás bien tocado. Pero obviamente quien puede mirar estas señales, quien puede mirar estas cosas, esta tipología que Dios utiliza, nos muestra cómo esa señal de Jonás, de haber estado sepultado, por decir así, en el gran pez, 3 días y 3 noches, así como Jesucristo estuvo 3 días antes de la resurrección, cuando Él resucita. Fíjense cómo señal, quieren ver una señal perfecta de Dios, Dios pone esas señales, pone la interpretación también, y no hay nada que se tenga que forzar. Así que también hay términos como símbolo. Muchas veces los tipos que se utilizan en la Biblia son verdaderos símbolos, algo que nos va a recordar algo que va a ser así. Esto es un símbolo. Veamos un ejemplo también de esto en Hebreos 9, 8 y 9. Dice, Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Entre tanto que la primera parte del tabernáculo, lo que es figura del cielo, estuviese en pie, lo cual es, fíjense, símbolo para el tiempo presente. Para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. No pueden hacer nunca perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. ¿Cuál es el símbolo? El símbolo es precisamente ese camino al lugar santísimo, esa primera parte del tabernáculo. Así que podemos entender cómo es importante para nosotros entender que lo que se hacía ahí era simplemente una sombra, un símbolo, pero no es la realidad. Apunta a la realidad, pero no es la realidad. Por lo tanto, podemos entender lo que es el tipo y el antitipo, como habíamos visto, ¿verdad? Dice, porque no entró Cristo en el santuario, ese es el tipo, hecho de mano, figura del verdadero, sino en el antitipo, el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Es muy importante que todo estudiante de la Biblia pueda entender y comprender que esto es así y debe ser así. Esto es lo que nos muestra la perfección de las profecías, la perfección del orden que Dios utiliza para que podamos comprender esas verdades tan maravillosas, fíjense, que Dios tiene para nuestro tiempo, porque esto fue escrito desde antes para que pudiéramos entender esos antitipos el día de hoy y decir, el Señor ya lo había dicho, el Señor ya lo había mostrado. Por eso dice que incluía personas, funcionarios, objetos, acontecimientos, ritos, lugares e instituciones que además de su propio valor, porque todo eso tenía un valor significativo, prefiguraban, era la sombra del símbolo de la señal de alguien o de algo por venir. Vamos a tomar el ejemplo más común, que es de tipología. Por ejemplo, Adán. Adán es un tipo de Cristo. Es un tipo de Cristo desde el punto de vista que Adán fue un hombre. Un hombre. Y Jesucristo es hombre también. Ahora, Melquisedec
tenía una doble función. El rey Melquisedec, rey de Salem, cuando Abraham venía de allá, se le presentó este Melquisedec que no sabía ni de dónde venía, pero se supo que era rey de Salem. No se dice más nada, excepto que Abraham le dio los diezmos de todo el botín. Así que cuando Melquisedec recibe eso, también dice que sacó pan y vino. Qué curioso, ¿no? Pero es en el momento en el que podemos entender que este Melquisedec era un tipo perfecto de lo que era una función profética y sacerdotal como la de Jesucristo. Así que Melquisedec también es un tipo de Jesucristo. El maná mismo es un tipo de Jesucristo mismo. Él es el pan del cielo. Él es el pan del cielo, ese pan, y mucho más que el maná. El maná solamente era un tipo, pero Jesucristo mismo es el antitipo, el verdadero pan del cielo. Así que la serpiente de bronce dice: yo tengo que ser levantado, le decía Jesucristo a Nicodemo, la serpiente en el desierto. Esa serpiente, una serpiente siempre va a prefigurar precisamente a Satanás, y es que el Señor Jesucristo tenía que ser levantado en una cruz como si hubiera sido el mismísimo diablo, como tenía que ser levantado en una cruz como el peor de los pecadores, porque Él tenía que pagar por nuestros pecados. Y créanme que nada más con haber cargado los míos, con mis pecados tenía para que el Señor, si iba a representarme a mí y a mis pecados, evidentemente esa serpiente yo creo que se queda hasta corta. Así que esa serpiente también es un tipo del Señor Jesucristo cargando nuestros pecados. La roca herida de la que estaba hablando y de la que acabamos de leer, como esa roca que tuvo que ser golpeada y que todas esas situaciones muestran a Jesucristo y los sufrimientos que Él tenía que tener. Esa roca nos muestra también que es un tipo de Cristo. El paso del Jordán, la Pascua, el día de expiación, las ciudades de refugio, son todos tipos de Cristo. Todo esto nos muestra cómo el Señor Jesucristo, cuando llega, empieza a cumplir la palabra, a cumplir todos los tipos, a cumplir todas las sombras, y que todas las cosas empiezan a ser realidad en la vida. Por eso, esto es precisamente el punto importante de todo este asunto. Todo eso que era sombra, ahora para nosotros es una tremendísima realidad. El Salvador verdaderamente ha venido al mundo y verdaderamente ha venido a morar con nosotros. Verdaderamente quiere tener comunión con nosotros. Es por eso que es tan importante entenderlo y hacer todas estas aclaraciones que estoy haciendo, porque era importante ver estas palabras. Miren, la mesa para el pan es un tipo de lo que es el Señor Jesucristo. Esa mesa, la mesa como simple y sencillamente mesa. Miren lo que dice. La mesa para el pan nos muestra los principios de la comunión. Así es, aunque eran simplemente datos de cómo iban a hacer la mesita, pues todo tiene una significancia tan grande, tan tremenda, que verdaderamente sorprende muchísimo lo que Dios hace. Y miren lo que dice: harás asimismo una mesa de madera de acacia. Desde la vez pasada nos dimos cuenta que esa madera de acacia era un tipo de la humanidad del Señor Jesucristo. Nos muestra cómo esa es un material ya biodegradable, algo que puede en un momento dado cambiar de tal manera. Esa madera se puede quemar, esa madera se puede pudrir, aunque era una madera tan preciosa, tan fuerte, que era lo adecuado para representar también al Señor Jesucristo. Así que lo increíble de este asunto es que nos dice no solamente la madera, que también en sus características mucho de lo que Él quería.
esa longitud de 2 codos y de 1 codo su anchura y su altura de codo y medio. Todo eso, ¿qué tiene que ver? Bueno, pues tiene que ver con que tienes que estudiar al Señor Jesucristo para que sepas qué es lo que Él pretende, qué es lo que Él hace, de qué manera lo hace, por qué lo hace, para qué lo hace. Dice, como dice en su palabra y dice en Romanos, para que podamos entender la anchura, la altura y la longitud de las cosas, que podamos darnos cuenta del amor de Dios. Lo que Dios hace con estas cosas es que podemos y tenemos que entender que todo en Dios puede ser estudiado y tiene que ser estudiado porque esas características son importantes. El hecho de que esté cubierta de oro puro esa madera significa que esa humanidad era totalmente cubierta por la deidad. Así que Dios mismo, Jesucristo, estaba ungido por completo. Que el cuerpo humano, mortal del Señor Jesucristo estaba ungido, estaba cubierto completamente de tal manera que puede decirse con toda propiedad que era hombre 100%, pero también era 100% Dios. Así que todo eso nos muestra que esa idea de Dios, esa humanidad, su deidad, qué importante saber toda esta dimensión espiritual del amor de Dios en nuestras vidas reales. Dice, y le harás una cornisa de oro alrededor. Quiero que noten que en todos estos versículos que vamos a leer en Éxodo 25, del 23 al 30, la palabra harás es bien importante porque es lo que el hombre tenía que hacer. No porque el hombre pueda crear nada, el hombre solamente podía hacer algo conforme al modelo que Dios le estaba dando. Así que esto es maravilloso porque nos muestra esa idea de Dios. Así que, ¿qué cosa tiene que ver una cornisa? Bueno, pues que esa cornisa va a servir también para contener esos panes y todo lo que se iba a colocar encima y que se pueda mantener ahí, que no se caiga, que esté bien puesto eso ahí, porque va a tener que estar ahí permanentemente, como veremos más adelante. Ahora veamos el siguiente versículo que dice, le harás también una moldura alrededor de 1 palmo menor de anchura y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. Así que no solamente era la mesa, sino también una cornisa y después una moldura precisamente abajito de lo que es la cornisa superior. Y dice, de 1 palmo menor de anchura y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. ¿Y esto para qué? Y yo me puse a pensar y decía yo, Señor, yo aquí sí no te entiendo nada. Sin embargo, miren, la comunión, porque todo esto tiene que ver con la comunión, tiene que ver con esos panes. La comunión no es fácil y a veces esas fuerzas pueden exceder nuestra capacidad de soportarnos los unos a los otros. Muchas veces necesitamos un refuerzo. Ahora, solo Dios, que ese es el oro, esa cornisa de oro alrededor, es esa moldura necesaria para reforzar nuestras humanas debilidades. O sea, ¿dónde vamos a encontrar la fuerza? Siempre será en Dios, siempre será en Dios. Es increíble, es maravilloso lo que Dios nos muestra a través de todas estas cuestiones. Por eso dice el versículo 26, y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Los anillos estarán debajo de la moldura para lugares de las varas para llevar la mesa.
¿Por qué 4 anillos? Bueno, porque lo lógico, si después van a tener que transportarla, porque recuerden que el tabernáculo era una tienda que tenían que montar y desmontar en cuanto a Dios se le pegara la gana. Cuando Dios decía, aquí nos quedamos, ahí armaban el tabernáculo. Y cuando el Señor decía, de aquí nos vamos, entonces tenían que levantar todo este asunto y tenían que transportarlo. Así que esos 4 anillos que había debajo de esa moldura es porque es para poder soportar también y poder cargar, para que también tuviera dónde. Así es la comunión. Hay que cargar con ella. Así como cargar con esta mesa de la comunión. No es fácil soportarnos los unos a los otros. De hecho, a veces somos insoportables, a veces no nos aguantamos ni nosotros mismos. Así que eso nos toca a nosotros, cargar con ella. Así que el Señor nos provee de esos anillos debajo de esa moldura fuerte para esos lugares, para que pudieran meterse las varas. Recuerda que esas varas no es otra cosa que también, puesto que estaban hechas de madera de acacia, también eso es el Señor Jesucristo. Mira cómo dice, harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Otra vez nos está hablando del Señor Jesucristo, su humanidad y su deidad. Otra vez nos indica que esas varas, esa madera, ese oro, irá soportando el peregrinaje con nosotros. Por eso el Señor Jesucristo nos recomienda y nos dice, llevad mi yugo sobre vosotros. En pocas palabras, dice, si hay trabajo que hacer, Dios no te deja solo. Si hay que arar la tierra, el Señor dice, bueno, pues yo voy a llevar yugo juntamente contigo. ¿Cómo era un yugo? Pues un yugo era precisamente un pedazo de madera que se ponía a los bueyes para poder arar, para jalar el arado, pero ponía siempre 2 bueyes, uno al lado del otro para jalar el arado. El Señor Jesucristo lo que está diciendo, dice, mira, yo el yugo ya lo traigo puesto porque no para ser servido, sino para servir. Así es que lo que te está diciendo aquí es que Él no te va a dejar solo con el trabajo que tengas que hacer. Así que tú puedes ser y jalar juntamente con el Señor Jesucristo y llevar el yugo juntamente con Él. Él no te va a dejar solo. Y esto es bien interesante. ¿Cómo es que estas varas de madera de acacia, cómo también nos damos cuenta cómo es todo, en cada detalle, en cada cosa nos habla acerca de nuestro amado Salvador y cómo podemos tener esa oportunidad de conocer lo que Él quiere hacer. No es simplemente así una cajita ahí, pues sí, para la mente que no está entrenada, para la mente que no es espiritual, estas cosas pues son locura, claro que son locura, porque dicen, ¿cómo le puede sacar tanta cosa a esto? Pues yo no, es Dios lo que Él hace y lo que Él nos muestra para que podamos captar y entender todas estas cuestiones. Ahora vean, harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones con que se libará. ¿Qué es eso de que se libará? Pues dice que también ahí se ponen a libar. ¿Saben? La palabra libar viene precisamente de lo que hacen las abejas cuando van de flor en flor libando la miel de las flores. Eso significa succionar eso y evidentemente pues podemos entenderlo ahora que tiene que haber también algo que se libara ahí. Así es que yo pienso que debería haber sido, no sé, agua, vino, no lo sé, porque todavía no lo entiendo eso muy bien, pero de que había esos tazones y que había cucharas y cubiertos y platos, todos eso iban a ser de oro fino, de oro fino. Esa palabra harás y harás y harás significa que una mesa que también obviamente sirve para comer, beber, también sirve para tener comunión unos con otros. Y típicamente una mesa es para que tengamos comunión unos con otros, donde preferimos muchas veces
ligarnos a la esposa fue invitándola a comer a un buen restaurante, ¿no es cierto? Donde podamos platicar, donde podamos presentarnos como somos, donde podamos tener y entendernos y conocernos. Así que era necesario proveer esos cubiertos, esa vajilla, para facilitar lo que sería un servicio en una mesa de una manera adecuada. Así es que estos útiles le manda Dios a Moisés que se hagan precisamente estos platos, cucharas, tazones, etcétera, para que todo esto pudiera funcionar como es. Pero quiero que noten que son de oro fino. Todas estas cosas, todos estos útiles tienen una base de la comunión importante. Dice, de oro fino. Cuando todas estas cosas que nos sirven para nutrir nuestro cuerpo y que sirven para contener nuestros alimentos están sobre una base tan segura como es Dios mismo, entonces podemos estar seguros de que eso será de provecho para nuestra vida espiritual. Eso es para nuestra vida real. Y pondrás, dice, sobre la mesa el pan de la proposición. Y aquí viene ahora, ¿qué es eso de la proposición? A veces hay palabritas que no se entienden como se debieran de entender, yo creo. Porque esa palabra es difícil de comprender y sobre todo comprender el juego de palabras desde el mismísimo hebreo, ¿verdad? La palabra pan, la palabra proposición y la palabra delante, pues son palabras que tienen cierta composición para que pudiéramos entender. La palabra proposición es panín. Y esa palabra que se parece mucho es también delante. Y es que proposición significa algo que se está poniendo delante de. Así es que suena como si fuera redundante el pan algunos lo traducen así, de la presencia. Y es que probablemente sí sea una mejor traducción que una proposición, porque una proposición es como, es esto o esto, yo te propongo esto o en lugar de esto, etcétera, etcétera. Pero yo no creo que Dios estaba poniendo ahí una alternativa, al contrario, era más bien esa propuesta, no es una propuesta, más bien es poner delante, pero también delante de él continuamente. Y yo creo que aquí hay una doble proposición o una doble presencia o un doble delante. Por un lado, delante los unos de los otros. Por eso yo creo que el Señor quiso poner 6 panes de un lado y 6 panes en hilera del otro. Los dos, uno contra el otro. Así que esos panes tendrán que estar encontrados unos con los otros. Y eso también delante de Dios, todos juntos, también delante de Él. Y dice ahí, continuamente. Esa palabra también se puede leer cotidianamente. Diario tendría que haber pan. Y estoy seguro que esto es el antitipo. Precisamente el que hoy tengamos pan en nuestras mesas es el antitipo de este tipo de situación. Este pan que tenía que estar ahí, Dios tenía que proveer ese pan, evidentemente, para el pueblo. Así que ese pan estaría ahí continuamente desde entonces. Así, aunque la tuvieran que cargar, los panes tendrían que estar ahí todo el tiempo. Ahora, en lenguaje figurado, una mesa, evidentemente, también nos hace, como habíamos dicho, pensar en honor, comunión, etc. Así que, ¿por qué? Miren, fíjense cómo dice el Salmo 23, del 5 al 6. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Créeme que cuando tú vienes y tienes esa unión con Dios, esa unión también con tus hermanos, con tu familia, con tu esposa, todo eso
todo eso es un alivio para tus angustias. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y eso significa que muchos que quieren acabar a veces con tu vida van a poder ver cómo Dios a sus elegidos, Dios a su pueblo, Dios a los que creen en Él, les da esa tranquilidad y esa mesa completamente bien servida y aún en presencia de ellos. Dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y dice más, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová, en ese lugar donde está esta mesa tan deliciosa en el cielo, moraré por largos días. Esto es lo que Dios quiere, pero quiere que lo disfrutes desde hoy. ¿Por qué te habrías de esperar para disfrutar de todo esto? No sé cuándo. Mejor disfrútalo desde el día de hoy, para que puedas entender todas estas cosas y que puedas estar en la casa de Jehová, así, disfrutando todas estas cuestiones. Así que mira lo que dice en Lucas 22, del 27 al 30. Dice, ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿Tú cuál crees que sea el mayor? Pues no es el que se sienta a la mesa, pero yo estoy entre ustedes como el que sirve. Pero ustedes son los que han permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues les asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comas y bebas a mi mesa en mi reino y se sienten en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Fíjate nada más lo que Dios te está mostrando, que nos está asignando un reino, así como fue asignado por el Padre para Él, para que también nosotros comamos y bebamos a su mesa. ¿Quieres participar de la mesa del Señor? Esto es bien interesante, bien importante. Ahora mira, el pan de la proposición. ¿Para qué servía esta mesa? A final de cuentas, este era el punto que Dios estaba buscando finalmente. Mira lo que dice, y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Aquí hay muchas enseñanzas. Mira, número 1, esas tortas, ese número implicaba, fíjate, al pueblo de Dios, las 12 tribus de Israel, a los 12 apóstoles, y indiscutiblemente todo eso también era sombra de lo que había de venir, lo que ahora es la iglesia. Lo que es la iglesia. Lo importante, fíjense cómo dice, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Sobre la mesa limpia delante de Jehová. Así que el hombre no debe ensuciar la mesa. Lo único que puede ensuciar es esa mesa de oro, esa mesa de madera de acacia recubierta de oro, es únicamente el hombre. ¿Cómo lo ensuciamos? Pues evidentemente a causa del pecado. Dice, si te vas a sentar a la mesa con el Señor, tienes que sentarte, pero tiene que haber limpieza. Así que la limpieza antecede a la comunión. Los mismos sacerdotes no podían llegar sin pasar por el lavacro. Tenían que llegar con esa limpieza, no podían pasar tampoco sin haber pasado también por el lugar de los sacrificios. Así que necesitaban esa limpieza antes de entrar en comunión. Así que lo mismo nos dice que la mesa tendrá que estar limpia delante de Jehová, porque Él no puede estar en presencia de ninguna clase de pecado. Mira lo que dice en 1 Corintios 11, del 17 al 19. Pero al anunciarles esto que sigue, no los alabo, queridos corintios, porque no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando se reúnen como iglesia, oigo que hay entre ustedes
pleitos, divisiones. Y en parte lo creo, porque es preciso que entre ustedes haya disensiones. No dejamos de ser humanos y pecadores, ¿verdad? Para que se hagan manifiestos entre ustedes los que son aprobados. Y esto va a ocurrir siempre en las iglesias. Siempre va gente que critica, siempre va gente que está en pleito, siempre va gente que está en disensión, pero todo esto es para que se haga manifiesto quienes tienen la razón, porque Dios va a dar la razón. ¿Y a quién se la va a dar? A aquellos que obedecen al Señor y que mantienen esa unidad que Dios quiere que se mantenga. Por eso es terrible esta cuestión. El Señor dice, yo quiero que haya limpieza, y es por eso que tienen que estar limpios para que pueda esto funcionar adecuadamente. Fíjense, en la última cena, el Señor Jesucristo le dice a Pedro y le dice a los discípulos, a ver, les voy a lavar los pies. Y Pedro dice, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Curiosamente, en esa cena, al Señor Jesucristo le era importante que ellos estuvieran limpios. Así que la limpieza antecede a la comunión. La limpieza antecede a la comunión. Ahora ve, pondrás también, dice Levítico 24, 5 al 9, el versículo 7 dice, pondrás también sobre cada hilera de esos panes incienso puro, y será para el pan como perfume. Pero fíjate cómo para Dios una ofrenda encendida a Jehová. ¿Qué es esto? El incienso, por toda la Biblia te vas a dar cuenta que es un tipo de la oración de los hijos de Dios, la oración de los santos, la oración de aquellas personas que Dios escogió. Así que primero que nada es limpieza, pero después de esa limpieza también tiene que haber oración. No se puede ir a la mesa sin tener un corazón que da gracias por ese pan, que ofrenda a Dios y dice, Señor, gracias por este pan que tú me has dado, porque a Dios le agrada el agradecimiento y bendice el pan. Por eso vean nada más el ejemplo que tenemos en la Biblia. Y tomó el pan el Señor Jesucristo y dio gracias. Siendo Jesucristo mismo, dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. Se dan como ese incienso puro. Es un tipo de oración y es un dar gracias y compartir y decir, Señor, gracias porque esto que me das es para poderlo compartir. Qué terrible es que tengas lo que tengas y no lo puedas compartir, querido. Pero Dios hace esto para que podamos compartir los unos con los otros. Y mira, sigue diciendo, cada día de reposo en Levítico, de esta mesa, de estos panes, cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo, como pacto perpetuo. ¿De qué nos habla esto? Miren, el hecho de decir, lo tienen que tener ahí continuamente, cada día de reposo, van a tener que llegar a quitar los que están y a poner unos nuevos, y esos que estaban, que se los coman, porque eso nos habla de dos cosas que es importante para la iglesia, importante para el pueblo de Dios, importante en la mesa del Señor, que haya perseverancia, que haya disciplina y que haya compromiso. Eso es de lo que nos habla. Esa continuidad nos habla de perseverancia. Ese orden nos habla de disciplina. Y ese pacto perpetuo con Dios de decir, sí, Señor, así lo vamos a hacer. Habla de compromiso. Pero ¿tú quieres comprometerte con Dios? ¿Tú crees que te puedes comprometer con Dios? ¿Sabes? Mejor piénsatelo bien antes de responder. Consideren, dice Hebreos, a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo,
¿Quién es ese? Es quien sufrió esa contradicción de pecadores contra sí mismo, sino el Señor Jesucristo. Contradicción de pecadores. Él nunca pecó, pero Él fue el que fue a la cruz. Él nunca pecó, pero Él fue el que coronaron de espinas. Él nunca hizo engaño y, sabes, todo el tiempo le desbarataron la espalda y lo clavaron en una cruz. Considera eso para que tu ánimo no se canse hasta desmayar, porque no has resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Créeme que la mejor manera de combatir contra el pecado es escuchar a Dios y escuchar que tú necesitas tener todas estas características que habíamos visto: perseverancia, disciplina, compromiso. Entonces tú puedes resistir considerándolo a Dios, considerando la obra de Cristo, porque ese es un pacto para siempre. Y finalmente nos muestra Levítico: y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán. Está hablando del pan en lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová, por derecho perpetuo. O sea, Dios lo entregó a aquellos que serían precisamente los sacerdotes, de los de la familia de Aarón. Ellos son los que comerían ese pan en ese lugar santo. Hasta el día de hoy eso es sombra de lo que es ahora la iglesia, porque todos en la iglesia Dios nos ha considerado también como sacerdotes. Así que dense cuenta que lo que Dios estaba levantando era un pueblo de sacerdotes. Cada uno de nosotros ahora tenemos un sacerdocio y tenemos que ejercerlo adecuadamente, porque además tenemos ese derecho perpetuo. Es algo que el Señor nos consiguió con su sangre para que pudiéramos ofrecer estas ofrendas encendidas a Jehová. Esto es lo que Dios buscaba, esta ofrenda perpetua. Y mira cómo lo dice con este versículo: un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros. A final de cuentas, todo esto nos habla de comunión. Como yo los he amado, que también se amen unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. Si tuvieren amor los unos con los otros. Ese es el objetivo de la comunión. Eso es lo que en sí mismo es la comunión, el cumplimiento de esta voluntad suprema de Dios. Porque Él lo dijo: si tuvieres amor a Dios y amor a tu prójimo, cumpliendo con estos dos, cumples con toda la ley y con los profetas, con toda la palabra de Dios. Esto es lo que Dios buscaba, y por eso es tan importante la coinonía. Coinonía significa comunión. Así que esa comunión que necesitamos tener unos con otros. Pero increíble que los cristianos se quieran dividir unos con otros. Increíble que haya hermanos que desconocen a otros. Qué increíble que pasen esas cosas, y qué doloroso. ¿Sabes? Que a mí a lo mejor el vecino que ni conozco no me quiera conocer o no quiera tener comunión conmigo, pues qué pena. Pero que un hermano tuyo no quiera tener comunión contigo, está negando todo lo que el Señor nos muestra. Por eso al final el Señor dice: esto es lo importante, y esto es personal, querido. El Señor dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y quiero que sepas que el que está poniendo la mesa eres tú. Dice: harás, harás. Harás. Ve todas las veces que se repitió esa palabrita: harás, 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 porque el cristiano es templo, es el templo del Señor.
En ti mismo está puesta ahora esa mesa y el Señor te está diciendo, la vas a poner, va a estar esa mesa limpia, va a estar bien ordenada, va a estar como debe de estar, porque yo estoy aquí a la puerta y llamo y te digo, ¿me oyes? Entonces ábreme la puerta. Quiero entrar contigo y cenar contigo esta noche. ¿Quieres hacer esto? Quien sea tú que estás escuchando esto, y si lo vas a compartir, ojalá que sea de bendición y que cualquiera que oiga esto pueda entender también que verdaderamente el Señor Jesucristo está llegando allá a tu corazón. Él es el que da la limpieza, Él es el que da el orden, Él es el que da las cosas. Así es que no temas. Puede ser que tú digas, es que no hay en mí tanta limpieza, es que yo no lo he hecho bien, es que yo no lo merezco, es que Él no le importa cómo es que tú estás. Él quiere entrar a tu vida. Él quiere cenar contigo esta noche. Él quiere que tú cenes con Él. Por eso dice, cenaré con Él, pero Él conmigo, dice Jesucristo. ¿Quieres tener esta intimidad con el Señor Jesucristo? ¿Quieres tener ese honor tan grande de comer, de estar a la mesa con el Hijo de Dios? Entra en comunión con Él. Simple y sencillamente, cierra tus ojos por un segundo, un minuto. Bendito Dios, yo te suplico que podamos tener un encuentro contigo. Aquí está la mesa, Señor, una mesa que tú has limpiado, que tú has perdonado, que tú estás ordenando. Y entra en contacto, entra en comunión conmigo, cena conmigo, Señor Jesús. Tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador. Te lo suplico en el nombre precioso de Jesús. Amén. Queridos, los veo el próximo martes a la misma hora siguiendo con este tema. Ahora otro tema que estoy seguro que también va a ser fascinante, porque ahora nos toca, va a haber luz y ojalá que la luz se manifieste con mucha fuerza, tanto que podamos quedar sorprendidos de lo que Dios tiene para nosotros el próximo martes a las 7. Los espero, queridos. Mañana el fruto del Espíritu. Mañana el fruto del Espíritu. Recuerden que de martes a viernes tenemos algún evento a las 7. De 7 a 8 siempre son los eventos. Mañana miércoles las mujeres con el estudio del fruto del Espíritu. Pero no está cerrado para los varoncitos también. También el jueves tenemos un cafecito en el camino, algo un poco más relajado con Primera de Pedro. Y también el viernes nuestra reunión de oración. Y el domingo los espero a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana. Espero que ahora espero comentarios también de algunos de ustedes para que me digan cómo les fue con este nuevo formato, sobre todo dice por Facebook. Que solo fue la única que se puso y se salió porque le dio pena solo estar ahí. Sí, claro, y está muy bien. Perdón, Lucy, que probablemente me estás escuchando ahorita por el Facebook, pero es bien interesante también el saber que sí funcionó lo que yo estaba esperando. Yo espero que también para el próximo martes haya más, para que podamos tener también preguntas, respuestas y demás. De por sí este tema nos consumió toda la hora completa y un poquito más. Así es que Dios los bendiga y los espero entonces en nuestras siguientes emisiones de la Iglesia El Camino. Que Dios los bendiga.